Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva edición de Identidad desde Uruguay, en la que hoy tenemos el placer de contar con el director del mensuario Identidad, Mauricio Sieleniek. ¿Cómo se encuentra, Mauricio? Muy bien, encantado de poder hablar nuevamente con ustedes. A pesar de la época de pandemia, pero la modernidad nos permite no querer correr riesgos de esta forma. Así es. Afortunadamente, la tecnología nos apoya en esta capacidad para difundir y mantener los mensajes de Radio Sefarad y en concreto de esta sección, este apartado de Identidad desde Uruguay, en el que hoy nos va a hablar de la colectividad que no fue a Babilonia, pero sí se refugió en Egipto. Cuéntenos, Mauricio. Mira, yo no sé si vos tenías oído o no. A mí me llamó la atención. Yo no sé si la mayoría de los que están escuchando la audición sabían que después del exilio babilónico, que fue por el 587 aproximadamente, si no me equivoco, la comunidad judía de Judea, para decirlo más correctamente, fue a Babilonia y fueron los principales líderes, ya sea reyes, ya sean comerciantes intelectuales, escribas, el sector sacerdotal. Y entonces hubo una influencia sumamente importante en Babilonia, porque Babilonia era un lugar muy rico en riqueza cultural, aparte de económica, y le dieron una opción a los judíos de ir desarrollándose a sí mismos. Y nosotros sabemos muy bien que fue en Babilonia donde gran parte del tema bíblico y otros textos, como Deuteronomio, fueron realizados en Babilonia. Yo entiendo que mucha gente puede cuestionar esto, pero prácticamente está asegurado con documentación y situaciones que hubieron. Lo que no sabía mucho, no era de mi conocimiento, de que muchos judíos se fueron para Egipto. Yo sabía de una pequeña parte que se fue para Egipto con Jeremías, pero el desarrollo en Egipto y lo que pasó con esos judíos de Judea, digo porque no puedo decir israelitas ni samaritanos, entonces me quiero cuidar con ese nombre, se sabía muy poco, pero encontraron hace un tiempo atrás documentación original, papiros y otros elementos en vasijas de estos judíos que fueron a Egipto, y por lo tanto tenemos documentación de ellos de 100 años seguidos de lo que hicieron estos judíos en Egipto. Después se pierde la documentación y solamente lo que podemos tener es especulaciones. Pero esta documentación, estos papiros que están en Israel y están por bastantes lugares del mundo, son auténticos, no son copias de copias, son auténticos, cosa que en la historia de aquellos tiempos, conseguir algo que sea auténtico y no copia de copias es arqueológicamente muy difícil, pero nosotros tuvimos la posibilidad de tener esto, lo cual tiene un valor
muy importante para saber cómo vivían, qué pensaban, qué hacían, y tener 100 años de lo que hicieron esos judíos en Egipto, significa algo que no se dio mucho a conocer, Ujú. quizás la ¿Cómo? Sí, 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 afirmaba, y aprovecho la interrupción para preguntar estos 100 años que nos comenta Mauricio de esta colectividad judía, que sí se trasladó a Egipto. Entendemos que coincidió en el tiempo con quienes se desplazaron en ese 587. Ahí está. Ujú. Y mira, lo que hay documentación aproximadamente del año 500 al 400. Ahí son 100 años de documentación que se tiene. Después se rompe la documentación y no se encuentra absolutamente más nada. Quiere decir que el resto son especulaciones Ajá. de qué pasó con esa comunidad judía, con su riqueza y bueno, todo lo que han tenido, ¿no? Ujú. Estos documentos, Y, Mauricio, de los que nos habla, no sé si hay alguna página web, ahora que hablamos del tema tecnológico o demás, de algún instituto arqueológico donde se puedan consultar, o alguna página en la que podamos también compartir para los oyentes y echar un vistazo a algunos de estos objetos y estos papiros de los que nos habla. sí, mira, hay páginas y hay fotos de ellas y hay centros que reúnen 300, 400 de estos papiros. Yo justamente, antes de hacer el diálogo con ustedes, quise estar absolutamente seguro de que esto es verdad, pero no recuerdo cómo por internet logré entrar. eh, Creo que puse y ahí salieron varios, el éxodo del pueblo judío a Alefantía, porque Alefantía fue la ciudad más importante que los judíos Ujú. encausaron en Egipto. Y por ahí creo que sale algo en internet, pero hay realmente documentos y yo creo que no bajan de 1000 documentos, hechos de papiro, hechos de cerámica, hechos en conchas del mar, hechos en diversas formas, en donde hay textos, por ejemplo, que hablan de tonterías como puede ser este, el empeño de un comerciante con el otro por prestarle dinero. Ellos tenían bastantes libertades, no sé si tanto como en Babilonia, pero tenían bastantes libertades, podían tener propiedades, comercios, tierras, y estaban muy bien vistos, o muy bien vistos, de repente exagero un poquito. ¿Qué pasó? Estos judíos que vinieron de Judá, en su inmensa mayoría eran militares, y había un temor por parte de ellos que, si bien no eran el sector intelectual, podía haber una represión por parte de la Mesopotamia, de Nabucodonosor, contra ellos como militares que se habían enfrentado. Entonces, en un conjunto de cosas, logran irse a Egipto para sentirse más seguros y establecen varios puntos de vida en Egipto. Su vida en Egipto es muy interesante por el periodo que está y que porque su vida en Egipto queda congelado a un judaísmo desde que se fueron. No creció el judaísmo, no se dejó influenciar porque no hubo opción
ese judaísmo con las creaciones y la riqueza babilónica del judaísmo. Los cambios en el judaísmo no hubieron. Y por lo tanto tenemos un judaísmo de aquella época del exilio babilónico, en el momento que se está dando el exilio babilónico, podemos especular cómo era el judaísmo en esos tiempos. Es una especulación, pero es una especulación basada seguramente en textos que se están recogiendo. Se están analizando muchos textos, porque muchos fueron hace 20 años recién descubiertos, fueron descubiertos en varios momentos. A la vez, algunos textos fueron a parar al regreso del exilio babilónico, fueron a parar al templo de Jerusalén, porque estos judíos egipcios de Alefantía, que era que era el principal sector, querían tener una comunicación y tenían algunos problemas y llegaron a pedir ayuda. Bueno, y bueno, hay alguna cosa muy interesante que resulta de toda esta etapa, ¿no? Ellos se fueron al sur, a Elefantía, si bien es una isla que está pegada al río Nilo, era una isla que era una frontera, la frontera con no me acuerdo el nombre del país, pero creo que ya me va a salir, y que por lo tanto Egipto le tenía muchísimo miedo a tener serios problemas, y se crea esa frontera está en el Alto Egipto. El Alto Egipto, para recordar a los oyentes, es la parte sur de Egipto. No es el norte donde está el delta. A esa parte sur se le llamó el Alto Egipto. Perdón, el país es Etiopía. Ajá. Actualmente conocido como Etiopía. Y bueno, elefantina significa elefante en arameo, o se decía sin, pero la traducción es elefante. El idioma que se hablaba en toda la región, incluso en Babilonia, por la influencia persa que tenía toda la región, era básicamente el arameo. Entonces, todas las comunicaciones eran mayoritariamente en arameo, no habiendo otro idioma. Pero mira qué tema interesante. Estos judíos construyeron en la misma isla Alefantina, construyeron un templo, igual que en Jerusalén, y sostuvieron un templo judío con todo lo que sabían del templo judío. Cuando ese templo tuvo algunas dificultades y fueron, mandaron, fue urgente, mandaron cartas no, es decir, distintas formas de comunicación. Jerusalén, el templo de Jerusalén le contesta que es una herejía haber hecho un templo en otro lugar. Si bien no estaba muy claro cuál es el lugar
del templo y Jerusalén debería ser el centro, porque todo ha sido una evolución. En ese momento se reafirma que el centro es Jerusalén y no aceptan el templo que tienen los judíos en Alejandría, lo cual marca una diferencia, digamos, de repente no antipática, pero marca en forma clara que Jerusalén pasa a ser, por la fuerza que tienen los regresados del Éxodo, pasa a ser el centro fundamental absolutamente del judaísmo. El templo que tenían en Alejandría era un templo que tenía un altar, se hacían sacrificios de animales y prácticamente todo lo que tradicionalmente se hacía. Pero he aquí que ellos trajeron, y acá empieza una cosa muy interesante, ellos trajeron la idea de cuando se fueron de Jerusalén, ya como 400 y pico de años. Y en ese momento no éramos totalmente monoteístas, teníamos un acercamiento al monoteísmo y una afirmación que Yahvé era el Dios más importante. Algo similar funcionaba, no se puede saber bien, funcionaba ese templo o esa forma de pensar, aunque Yahvé y todo eso era el Dios principal, había alguna flexibilidad al respecto. Aparte, los egipcios tenían naturalmente, eran politeístas y la influencia cultural politeísta los pudo haber seguido influenciando un poquito. Es una idea interesante esta combinación, ¿no? de esos judíos que se trasladaron a Egipto y se encontraron, ¿no?, con ese politeísmo. Me gustaría, Mauricio, que cerráramos de alguna manera en torno a esta idea y alguna otra los últimos minutos que nos quedan de la columna. Mira, me llamó la atención porque ellos en sus escrituras que trajeron no estaba firme ni claro la existencia de Moisés y del éxodo judío de Egipto a la tierra prometida. Es decir, que pudo haber sido una creación posterior y no anterior. Josías lanzó la primera parte de nuestras creencias y leyendas judías, pero no había avanzado tanto. No nos olvidemos que los expertos, respetando a aquel que es creyente, los expertos han dicho que, por ejemplo, Deuteronomio ha sido una creación fundamentalmente babilónica. Bueno, a ellos eso no les llegaba, obviamente, por el momento que se fue, y entonces tenemos un judaísmo que es una especie de, como te podría decir, y voy a tratar de estar terminando por acá, una especie de documentación de cómo era posiblemente el judaísmo en la época que vinieron los babilonios y nos llevaron a Mesopotamia, y ahí quedó marcado por esta parte de los judíos que han venido a Egipto y especialmente en la zona estefanina. Se supone, y termino con esto, que en algún momento hubo un crack y es de especular, no es seguro, porque no hay documentación,
que muchos de esos judíos fueron para África del Sur. De ahí que tenemos sectores de África del Sur con características que festejan Pesaj y todo eso. Y muchos otros se fueron a Alejandría, que había sido, es un centro cultural muy importante y naturalmente llamaba la atención. Bueno, para mí ha sido un descubrimiento y espero para los oyentes de ustedes también, ha sido un placer y un poco traumático saber lo que realmente estaba pasó en Alejandría, algo que como no tuvo trascendencia en el mundo occidental y judío después, quedó como no expuesto, ¿verdad? Muy bien, pues gracias Mauricio por compartir con los oyentes este descubrimiento, también conmigo aquí en esta Identidades de Uruguay, para conocer esos documentos y esos objetos también que nos han llevado a conocer la historia de esta colectividad que se refugió en Egipto y saber un poco también de dónde puedan provenir esas costumbres de los pueblos africanos que mantienen el judaísmo. Son especulaciones, pero son probables que partan de ahí. Bueno, yo les agradezco por el espacio que nos da mi identidad y bueno, el viernes, shalom.